Mi hermana me odia porque acepté el matrimonio arreglado y ella fue desheredada por amor. Me llamo Isabela, tengo 25 años, y crecí en una familia donde nunca faltó nada. Soy la hija menor de dos, y mi hermana, Camila, es solo un año mayor que yo. Desde pequeñas fuimos muy unidas, compartíamos el mismo cuarto hasta los 13 años, nos vestíamos con ropa casi idéntica que nuestra madre elegía, y los domingos teníamos la costumbre de ver películas antiguas con palomitas que preparaba mi papá. Yo siempre fui más callada, complaciente, la que seguía las reglas. Camila, en cambio, era risueña, dramática, y parecía vivir en un mundo más colorido que el mío. En ese entonces, yo no imaginaba que llegaríamos a ser enemigas, por llamarlo de alguna forma. Nuestra familia, bueno, es de esas familias que en el vecindario la gente miraba con respeto. No por ser cariñosos ni simpáticos, sino por la fortuna que venía de mi abuelo. Él construyó un emporio gracias a su inteligencia para los negocios, pero también porque nunca dejó nada al azar. Recuerdo nuestra infancia con mucha nitidez, la casa grande de mis abuelos con paredes color crema y techos altos que hacían eco cada vez que corríamos, las cortinas pesadas con olor a lavanda que mi abuela mandaba rociar cada mañana, el piso de mármol frío bajo nuestros pies descalzos cuando jugábamos escondidas. El jardín era nuestro reino, arbustos perfectamente podados, rosales con espinas que siempre terminaban arañando a Camila porque nunca se detenía a mirar por dónde pasaba, y la fuente en el centro con el sonido constante del agua golpeando la piedra. Nuestra relación en esos años era buena, incluso cuando discutíamos por tonterías. Como aquella vez que le escondí su muñeca favorita y ella me apagó la luz del cuarto durante una tormenta para vengarse. Al final, acabamos riéndonos bajo las sábanas mientras afuera los truenos retumbaban como tambores lejanos. Y en lo que respecta a mi familia, mis padres, no éramos como esas familias de películas llenas de abrazos y palabras bonitas. Aquí todo giraba en torno al abuelo. Él era la raíz y el tronco de todo, el hombre que levantó la fortuna, que dictaba las normas, que decidía qué se debía hacer y qué no. Tenía esa voz grave que llenaba cualquier habitación y unos ojos grises que te atravesaban como si vieran tus pensamientos. El abuelo nunca creyó en el amor como tal. Decía que el amor es como el vino barato, al principio embriaga, pero después deja resaca. Lo que dura es la sociedad, la conveniencia, los acuerdos bien hechos. Mis padres eran la prueba viviente de eso, su matrimonio fue un arreglo entre el abuelo y un amigo empresario. No había pasión ni escándalos, pero sí respeto, cortesía y una estabilidad que daba envidia. Ellos eran como dos socios de negocios que además compartían una casa. Cuando Camila cumplió 21 y yo 20, llegó ese momento que siempre supimos que tarde o temprano vendría. Lo recuerdo con claridad porque la escena quedó grabada en mi memoria como una pintura. Fue una cena en la casa de los abuelos. La mesa estaba vestida con un mantel blanco bordado, los cubiertos de plata brillaban bajo la luz cálida de la lámpara de cristal, y el aroma del estofado de res recién servido llenaba el aire. La abuela había ordenado encender unas velas aromáticas de vainilla, lo cual contrastaba con el olor fuerte del vino tinto que servía mi padre. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Cuando el abuelo golpeó suavemente su copa con una cucharita, el sonido metálico rebotó en las paredes, y todos guardamos silencio de inmediato. Tenía esa autoridad natural, bastaba un gesto suyo para detener cualquier conversación. Es hora de pensar en su futuro, dijo, mientras sus ojos se posaban primero en Camila y luego en mí. El silencio pesaba tanto que escuchaba el tic-tac del reloj antiguo del comedor. He arreglado reuniones con dos familias amigas. Sus hijos son jóvenes, preparados, y herederos de fortunas considerables. Quiero que los conozcan. Yo ya lo esperaba. Desde niña había entendido que ese era mi destino, casarme con alguien que representara una alianza conveniente. No sentí miedo, pero tampoco negación, más bien aceptación y curiosidad. Pero Camila dejó escapar un suspiro ruidoso, como si le hubieran dicho la peor noticia de su vida. Un par de semanas después conocimos a los dos muchachos. El primero, Mauricio, era hijo de un empresario de bienes raíces. Lo conocimos en una comida familiar organizada en nuestra propia casa. Él entró con una sonrisa amplia, un traje gris claro y una voz demasiado alta. Tenía esa manera de hablar que llenaba el espacio sin dejar respirar a los demás.
Hablaba de autos, de viajes, de inversiones, como si el dinero fuera lo único interesante en la vida. Recuerdo el olor fuerte de su loción cítrica mezclado con el humo del puro que encendió después de comer. A mí me resultó arrogante, casi insoportable, y no era tan guapo como el otro candidato, y poco más descuidado en su salud física, pero el abuelo lo veía como un diamante en bruto. Ese muchacho tiene presencia de ganador, murmuró después, satisfecho. El segundo, Alejandro, era hijo de un banquero. Me lo presentaron en la terraza de un hotel elegante en la ciudad. Llevaba un traje azul marino perfectamente planchado y un reloj que seguramente valía lo mismo que un coche. Un cuerpo firme y marcado, trabajado de gimnasio. Su cabello estaba peinado hacia atrás con un poco de gel, y olía a un perfume amaderado tan fuerte que casi me mareó al principio. Aunque debo admitir que era muy guapo, quizás no en exceso, pero lo suficiente para robar miradas y volver a verlo varias veces. Además, era correcto, sus modales eran impecables, hablaba con calma, y nunca interrumpía. Me dio la sensación de ser alguien con quien podría hablar durante horas sin aburrirme, aunque tampoco me provocaba mariposas en el estómago. Yo, curiosa y obediente, acepté la idea de conocer más a Alejandro. Pensé, si no será amor, al menos que sea alguien respetuoso y estable. Alejandro cumplía con eso. No era el amor de mi vida, pero sí un socio confiable. Camila, en cambio, se negó desde el inicio. Después de la primera reunión con Mauricio, apenas regresamos a casa, tiró los tacones en el suelo de su cuarto y dijo con un tono cargado de rabia: «Yo no pienso casarme con alguien que me impongan. No voy a vivir una vida fría como la de mamá y papá». Mi madre trató de calmarla, le acarició el brazo con esa paciencia que la caracteriza, pero Camila apartó la mano. El abuelo estaba molesto, pero gracias a su vasta experiencia en los negocios y la vida, le dio otra opción a mi hermana. «Si no te gusta Mauricio, hay otra opción. Daniel». Que, para ponerlos en contexto, este sí era más como un doble de Alejandro y lo contrario a Mauricio, más educado, y alguien que cuidaba su imagen, lo conocerás pronto. Camila levantó las cejas con ironía, y con una media sonrisa que parecía más un desafío, respondió: «¿Y si tampoco me gusta? ¿Van a seguir sacando pretendientes de sus amigos millonarios hasta que yo diga que sí?». Ese fue el inicio de todo. Desde ese momento, la tensión se instaló en la casa como un huésped no deseado. Camila empezó a pasar menos tiempo con nosotros. En las cenas familiares, donde antes solíamos reír con chismes triviales, ahora había un silencio incómodo cada vez que ella hablaba. Se encerraba por horas en su cuarto, a veces salía con amigas y regresaba con el cabello alborotado, el maquillaje corrido y ese olor dulzón a perfume barato mezclado con humo de cigarro que no era suyo. Fue en una de esas escapadas cuando conoció a un chico. Lo vi una tarde desde el auto, mientras regresábamos de visitar a la abuela. Estaba en la esquina de un parque pequeño, con los árboles llenos de hojas secas que crujían bajo los pasos de los transeúntes. La vi sonriendo, con el cabello suelto brillando bajo el sol de la tarde, y frente a ella estaba un chico que más tarde supe se llamaba Edgar. Él no tenía nada del porte elegante de Alejandro o Mauricio o Daniel. Llevaba jeans gastados, una camiseta blanca algo manchada de aceite y, aún así, había algo magnético en su manera de inclinarse hacia Camila cuando hablaba. Tenía los brazos fuertes, las manos curtidas por el trabajo, y una sonrisa amplia que parecía decirle al mundo entero: «Yo no tengo miedo de nada». Edgar no tenía nada que ver con nuestro mundo. Trabajaba en un taller mecánico en las afueras, y sus manos siempre tenían rastros de grasa negra bajo las uñas. Pero tenía una sonrisa franca, de esas que te hacen bajar la guardia, y una forma de hablar directa, sin rodeos. No era ambicioso, al contrario, criticaba a los ricos con un tono casi burlón, diciendo que viven en una jaula de oro. Camila lo escuchaba embelesada. Decía que, por primera vez, alguien la veía a ella y no al apellido que llevaba. Y con eso, todo lo que era un simple desacuerdo pasó a convertirse en un quiebre definitivo con nuestra familia. Camila lo presentó a la familia poco tiempo después. Fue en una comida dominical en la casa de mis padres. La mesa estaba servida con platos de porcelana fina, la carne al horno soltaba un aroma irresistible mezclado con el del romero fresco, y en el fondo sonaba el piano de la abuela, aunque nadie le prestaba atención. Cuando Edgar entró al comedor,
noté el contraste de inmediato. Su camisa estaba planchada, pero no era de marca, sus zapatos eran sencillos, bien lustrados, aunque no encajaban con el suelo de mármol brillante. Saludó con cortesía, inclinando ligeramente la cabeza, y dijo con una voz firme: «Buenas tardes, un placer conocerlos». El abuelo sonrió. Esa sonrisa suya era como el filo de un cuchillo, educada, impecable, pero helada. No alzó la voz, no hizo un gesto brusco. Le tendió la mano y lo invitó a sentarse. Durante la comida, Edgar se comportó lo mejor que pudo. Habló de su trabajo en el taller, de cómo le gustaba leer en las noches y de lo mucho que respetaba a Camila. Se notaba que había ensayado sus palabras frente al espejo. Pero los silencios pesaban más que las frases. Cada vez que él terminaba de hablar, el abuelo hacía una pausa antes de responder, como si estuviera midiendo cada una de sus sílabas. Mis padres lo escuchaban con sonrisas tensas, sin comprometerse en nada. Yo solo observaba a Camila, que lo miraba como si él fuera la única persona en la habitación. Días después, el abuelo no gritó ni se enojó. Simplemente me pidió que lo acompañara a su estudio. Ese lugar siempre me intimidaba, las paredes cubiertas de estanterías con libros de tapas de cuero, el olor penetrante del tabaco impregnado en la alfombra, y la lámpara de escritorio que arrojaba una luz amarillenta sobre su rostro. «Ese muchacho no es para tu hermana», dijo, con calma absoluta. Sacó una carpeta de su escritorio. No pregunté cómo, pero sabía que había usado su dinero y sus contactos para investigar. Dentro había fotografías de Edgar en el taller, informes sobre deudas de su familia, y un par de notas sobre su gusto por las cantinas. No es ambicioso, no tiene disciplina, y tarde o temprano la arrastrará a la miseria. No permitiré que la engañe pensando que esto es amor. Cuando Camila se enteró de esa investigación, fue como si algo dentro de ella se quebrara. La discusión con mis padres fue larga, con voces alzadas que retumbaban en los pasillos de la casa. Mi madre lloraba en silencio, mi padre trataba de hablar con serenidad, y Camila gritaba que por fin había encontrado a alguien que la hacía sentir viva, que no le importaba vivir en un cuarto pequeño mientras tuviera abrazos sinceros. El abuelo no respondió con furia, solo con ese tono que era peor que un grito. «Si eliges a ese muchacho, eliges también la vida que él pueda darte. Y será sin nuestro apoyo». Esa misma semana, Camila empezó a pasar menos tiempo en casa. Las cenas se volvieron más frías, su silla a veces estaba vacía, a veces ella llegaba tarde con el maquillaje corrido y el olor a cerveza impregnado en la ropa. Cuando estaba presente, no hablaba, solo miraba fijamente su plato, ignorando las preguntas de mi madre. Un mes después, lo anunció de manera sencilla, casi desafiante. «Me voy a vivir con Edgar». La noticia cayó como una bomba en el comedor. El sonido de los cubiertos cayendo contra los platos se mezcló con el murmullo incómodo del resto. Nadie respondió de inmediato. El abuelo solo cerró los ojos y asintió, como quien acepta que ya no hay nada que hacer. Y así, la relación de Camila con la familia se rompió como un cristal al caer al suelo. Ella se fue con Edgar, y nosotros nos quedamos con la mesa impecable, las velas encendidas, y un silencio tan pesado que parecía tragarse el aire mismo. Mi compromiso llegó un año después de la partida de Camila. Tenía apenas 21 años cuando acepté formalmente a Alejandro como mi prometido. No era un hombre de pasiones desbordadas, pero sí de una estabilidad que imponía respeto. Era de esos que hablan poco, pero cada palabra parece medida con regla. Alto, siempre impecable, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un reloj caro brillando discretamente en su muñeca. La cena de compromiso se celebró en la casa de mis padres. Las lámparas de araña arrojaban destellos dorados sobre la vajilla de porcelana, las copas de cristal tintineaban con cada brindis. El olor del cordero al horno mezclado con especias dulces inundaba el aire, y afuera, en el jardín, los grillos cantaban como si fueran un coro discreto acompañando la velada. El abuelo, como siempre, estaba al mando del espectáculo sin necesidad de levantar la voz. Vestía un traje gris oscuro con un pañuelo bordado asomando del bolsillo. Su manera de sonreír parecía la de un rey satisfecho con su reino. Al final de la noche, me tomó de la mano frente a todos y anunció con voz firme, pero suave:
Hoy celebramos el inicio de una nueva unión, y quiero que mi nieta comience su vida con el respaldo que merece. Con esas palabras, hizo que 2 sirvientes trajeran una caja de terciopelo azul marino. Dentro estaban las llaves de una casa recién terminada en una de las colonias más exclusivas de la ciudad. Una fachada de piedra clara, amplios ventanales, un jardín envidiable con rosales que mi madre siempre soñó tener. Una cocina de mármol blanco con electrodomésticos que todavía olían a nuevo, y un vestíbulo donde el eco de los pasos sonaba solemne. No terminó ahí. Unas horas después, cuando todos pensábamos que la velada había alcanzado su clímax, el abuelo me pidió que lo acompañara a la entrada. Ahí, bajo las luces tenues de los faroles, estaba estacionado un automóvil último modelo, en color negro brillante, con los interiores de cuero que despedían ese olor embriagante de lo recién estrenado. El motor ronroneaba suavemente, como un animal domado listo para obedecer. Los invitados aplaudieron, algunos con sonrisas sinceras y otros con esa envidia disfrazada de cortesía. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos, mientras mi padre, solemne, asentía orgulloso. Alejandro me besó la mano y me dijo en voz baja: «No hay dudas de que tu familia sabe honrar a quienes confían en ellos». Pero la sonrisa de Camila, esa fue otra historia. Ella había asistido con Edgar, que se veía incómodo, con el saco arrugado y la corbata mal anudada. Durante la cena apenas habló, se limitó a beber vino con pequeños sorbos nerviosos. Camila, en cambio, no apartaba la vista de mí ni de los regalos que el abuelo me entregaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y humillación. Cuando todos se dispersaron después del brindis, ella se acercó. El perfume barato que llevaba se mezclaba con el aroma fuerte del vino en su aliento. Me habló en voz baja, pero con ese tono filoso que se clava como un cuchillo. ¿Ves? Siempre tú. Siempre la favorita. Mientras a mí me tratan como a una extraña por no querer ser una muñeca de porcelana, a ti te entregan casas y autos como si fueras la reina de este circo. Me quedé helada. Intenté calmarla, decirle que yo nunca había pedido nada de eso, que simplemente aceptaba lo que se me daba. Pero ella no quiso escuchar. Su risa amarga resonó en el pasillo vacío, haciendo eco contra las paredes adornadas con cuadros de antepasados. ¿Sabes qué, hermana? Algún día te vas a dar cuenta de que la vida no se compra con contratos ni regalos. El amor real nunca te lo podrán envolver en un moño. La vi irse, con Edgar siguiéndola detrás, y no pude evitar notar cómo él la sujetaba del brazo, no con dulzura, sino con cierta fuerza contenida, como si quisiera mantenerla a raya. El sonido de sus pasos apresurados en el piso de mármol fue lo último que escuché antes de que la puerta se cerrara con un golpe seco. Esa noche, entre los aplausos que todavía resonaban en mis oídos y el olor persistente del vino derramado en las copas, entendí que el verdadero problema no eran los regalos. Era la herida invisible que había crecido en Camila desde el día en que eligió a Edgar, y que ahora, con mi compromiso, se abría en toda su crudeza. Al principio, Camila parecía convencida de que había tomado la mejor decisión. Hablaba con orgullo de lo auténtico que era su amor con Edgar, de cómo prefería vivir en un departamento pequeño pero lleno de sinceridad, antes que en una mansión donde todo era frialdad y apariencias. Pero esa ilusión se fue resquebrajando poco a poco. El departamento olía constantemente a humedad, las paredes descascaradas dejaban escapar trozos de yeso, y el ruido de los vecinos discutiendo se colaba por las paredes finas. Cuando iba a visitarla, la cocina estaba siempre desordenada, platos con restos de comida, vasos con marcas de vino barato, y un olor a fritura rancia que impregnaba todo. Edgar seguía trabajando en el taller, pero cada vez lo veía más con los ojos rojos, el cabello despeinado y un cansancio que parecía arrastrar desde la madrugada. Se decía que pasaba más tiempo en las cantinas que en casa, aunque Camila lo defendía con uñas y dientes. No entiendes, él trabaja mucho, se merece divertirse un poco. La decadencia no solo se notaba en la casa, sino también en ella. Su maquillaje ya no era perfecto, sus manos estaban ásperas, y su ropa, que antes elegía con tanto cuidado, ahora parecía sacada apresuradamente de un cajón. Aún así, cuando llegaba a la casa familiar, se empeñaba en mostrarse orgullosa, como si nada pasara. Fue en esas visitas cuando comenzó a exigir, no pedir, ayuda. Recuerdo claramente una tarde en el estudio del abuelo.
La luz entraba tenue por las cortinas de terciopelo, y el humo del puro llenaba el aire con ese aroma penetrante. Camila, de pie frente al escritorio, hablaba con una mezcla de súplica y arrogancia. Si de verdad me consideran parte de la familia, deberían apoyarme también a mí. No es justo que mi hermana tenga casa y auto, y yo nada. Edgar y yo necesitamos una casa, un lugar decente para vivir. Un carro, al menos, para que no dependa del transporte público como si fuéramos cualquiera. El abuelo la escuchó en silencio. No alzó la voz, no frunció el ceño. Solo le dio un sorbo a su coñac, colocó la copa sobre la mesa, y respondió con la calma que lo caracterizaba. Tú hiciste tu elección, Camila. Elegiste un camino distinto. Mi deber fue advertírtelo, y lo hice. No esperes que respalde una vida que yo mismo te pedí que no tomaras. La consecuencia de tus actos es tuya, no mía. Ella golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar los marcos de fotos que estaban cerca. Siempre lo mismo. Siempre mi hermana es la favorita. Siempre ella lo tiene todo y yo nada. El abuelo no respondió. Solo se acomodó en su silla, con esa mirada que no necesitaba palabras para imponerse. Camila salió dando un portazo, dejando tras de sí un rastro de perfume barato mezclado con el olor metálico del sudor. Ese episodio se repitió en más de una ocasión, aunque cada vez con mayor desesperación. A veces pedía un préstamo temporal, otras veces exigía un terreno para construir con Edgar, y siempre encontraba la misma respuesta, el rechazo absoluto del abuelo. Con el tiempo, su resentimiento comenzó a crecer como una sombra que ya no podía ocultar. En reuniones con conocidos o amigos de la familia, la escuchaba hablar de mí con esa voz cargada de veneno, disfrazada de tristeza. A mi hermana la tienen como una reina, todo le regalan, nunca ha tenido que esforzarse. A mí, en cambio, me dejaron sola, solo porque me atreví a elegir el amor de verdad. ¿Eso es justo? Algunas personas, sobre todo las ajenas a la familia, le creían. La miraban con compasión, como si fuera una víctima de un sistema cruel que la había castigado por amar. Y ella, aprovechándose de esa atención, jugaba bien su papel, lágrimas en los ojos, la voz quebrada, los gestos de mártir. Pero yo sabía la verdad. Sabía de las veces que exigió ayuda, de los gritos contra el abuelo, de las noches en que regresaba oliendo a alcohol y humo de tabaco barato. Sabía que detrás de ese disfraz de víctima se escondía la consecuencia de sus propias elecciones. Y, sin embargo, cada vez que la veía señalarme como la favorita, sentía como el veneno de su resentimiento se extendía más, como una mancha que tarde o temprano alcanzaría todo a su alrededor. Con el paso de los meses, las historias de Camila comenzaron a correr como un rumor venenoso entre conocidos. En fiestas, en cafés, incluso en las reuniones benéficas a las que asistía mi madre, escuchaba el mismo murmullo disfrazado de compasión. ¿Ya supieron? A la pobre Camila la desheredaron solo por enamorarse. La familia es cruel, prefieren el dinero a la felicidad. Las personas que no nos conocían íntimamente la pintaban como una heroína trágica. Una mártir que había sido castigada por atreverse a elegir con el corazón. Yo era el contraste perfecto, la consentida, la favorita, la que todo lo recibe sin merecerlo. Nunca decían mi nombre, pero bastaba con ver sus miradas para saber que yo era el blanco de sus juicios. En el seno de la familia, en cambio, la verdad era conocida, aunque se mantenía en silencio. Nadie hablaba abiertamente de Camila, pero el peso de su ausencia estaba en cada cena, en cada brindis, en cada conversación que evitaba su nombre. Mientras tanto, mi vida avanzaba como si todo estuviera trazado con regla y compás. Llegó mi boda con Alejandro. Fue un evento deslumbrante en la catedral de la ciudad, vitrales que bañaban de colores la alfombra roja, flores blancas que llenaban el aire con su aroma dulce, y un coro entonando cantos que se elevaban hasta lo más alto de las bóvedas. Recuerdo perfectamente el sonido de las cámaras, los flashes que iluminaban mi vestido de seda con encajes finísimos. La recepción fue aún más fastuosa, mesas largas cubiertas con manteles de lino, copas de champaña brillando bajo las lámparas de cristal, y un vals que bailamos bajo una lluvia de pétalos que descendía del techo. No fue un matrimonio por amor apasionado, pero con Alejandro encontré algo distinto, paz. Compartíamos conversaciones largas en las noches,
reíamos de cosas pequeñas, y nos entendíamos en la rutina diaria. Con el tiempo, esa complicidad se parecía mucho a lo que otros llamarían amor. La felicidad parecía completa cuando, meses después, anuncié a mi familia que estaba embarazada. El rostro del abuelo se iluminó como pocas veces lo había visto, y mis padres me abrazaron con lágrimas de alegría. Alejandro, con su serenidad de siempre, me tomó la mano y me dijo: «Nuestra vida apenas comienza, y quiero que empieces la universidad. Tendrás tu espacio, tus metas, además de nuestro hijo». Esa vida estable, casi idílica, contrastaba con lo que ocurría en la otra cara de la moneda. Camila y Edgar habían llegado a un punto de quiebre. Los rumores que antes eran susurros ya se confirmaban a voces, gritos en la madrugada, discusiones que terminaban con golpes contra las paredes, vecinos que escuchaban llantos y portazos. Una noche, incluso, llegó a casa con un ojo morado y el labio partido. Juró que había sido un accidente, pero todos sabíamos la verdad. El olor a alcohol fuerte y sudor rancio que llevaba impregnado en la ropa lo delataba todo. Su vida era una espiral descendente, deudas, trabajos temporales, pleitos constantes. El amor romántico que tanto defendió se le escurría entre los dedos como agua sucia. El abuelo, fiel a sus principios, no intercedió durante mucho tiempo. Hasta que un día, después de que Camila fuera hospitalizada tras una de esas peleas, tomó una decisión. La llamó a su estudio, donde el silencio era tan pesado como el olor a cuero de los sillones y al tabaco de su puro recién apagado. No levantó la voz, no hubo abrazos ni promesas dulces. Solo habló con esa firmeza inquebrantable que siempre lo había caracterizado. «Camila, nunca regresarás a la herencia. Ese capítulo está cerrado para siempre. Pero no voy a permitir que te hundas hasta perderte. Pagaré tu hospitalización, tus estudios universitarios, y me aseguraré de colocarte en un buen trabajo. Tendrás lo suficiente para vivir con dignidad, para estar cómoda. Pero la riqueza, la fortuna, la vida que elegiste rechazar, no volverán a ser tuyas. Y no habrá excepciones». Camila aceptó. Tal vez porque ya no tenía otra opción. Tal vez porque la realidad la había golpeado, literalmente, demasiado fuerte. Pero en sus ojos, mientras escuchaba al abuelo, vi algo que no desaparecería jamás: el resentimiento. Porque, aunque tenía una segunda oportunidad, nunca dejó de repetir ante los demás la misma historia. Ellos me castigaron por amar. Mi hermana lo tiene todo, yo tuve que empezar desde cero. Y así, entre lujos y lágrimas, entre estabilidad y cicatrices, nuestras vidas quedaron marcadas para siempre. Yo, la favorita, con un matrimonio estable, un hijo en camino y un futuro seguro. Ella, la víctima, con un destino menos cruel, pero siempre teñido de amargura. La herida estaba cerrada en apariencia, pero el veneno de su resentimiento seguiría fluyendo mientras nosotras dos existiéramos en este mundo. Hoy, unos años después de todo lo ocurrido, mientras escribo esto, mi vida es tranquila. Estoy casada, con un niño de 2 años, esperando a mi segundo hijo, con una carrera universitaria casi completa con las mejores notas y trabajando en la empresa de mi abuelo, aprendiendo todo lo necesario para algún día ser yo la líder. Y aunque mi matrimonio fue un arreglo, he encontrado en Alejandro una estabilidad y una complicidad que jamás pensé tener. No diría que es un amor de novela, pero sí es una vida en la que me siento segura, valorada, y, a mi manera, feliz. Camila, en cambio, vive otra realidad. Aunque mi abuelo decidió apoyarla con estudios y un buen trabajo para que pudiera salir adelante, y creo que cabe decir que, aunque no fue un final tan feliz para ella, no vive apenas, ya que aprendió bastante bien y vive muy bien acomodada, aunque cortó relación definitiva con nosotros. De cierta forma me siento un poco feliz por ella, aunque ella nunca dejó de repetir que yo fui la favorita, la que siempre lo tuvo todo sin merecerlo. En su versión, ella es la víctima de una injusticia. Y aquí estoy, contando esta historia sin saber cómo verla con total objetividad. A veces me siento culpable por tener todo lo que ella perdió. Otras veces creo que simplemente fue consecuencia de las decisiones que tomó y de las que nunca quiso hacerse responsable. Así que se los pregunto a ustedes. ¿Soy yo la favorecida injustamente, como dice mi hermana? ¿O es ella quien cosechó lo que decidió sembrar? ¿Realmente me merezco su odio eterno?